justicia social, cobertura universal de salud. Vamos a recibirlos con los aplausos fuertes a los participantes de la cuarta mesa del Coloquio Internacional sobre Justicia Social. Participan en la cuarta mesa del Coloquio Internacional Justicia Social. El día de hoy el tema Justicia Social, cobertura universal de salud. Y damos la bienvenida al doctor Alberto Jongitud Falcón, director de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Bienvenido, doctor. Recibimos al doctor Miguel Gerardo Lombera González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Recibimos en esta casa de estudios al doctor Eberto Arbolella Casanova, director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca. Como relatora de esta cuarta mesa, recibimos a la doctora Mercedes Alanís Rufino. Y como moderador nos acompaña el doctor Juan Francisco Martínez Campos. Saludamos su presencia en este acto académico del médico cirujano especialista José María Busto Villarreal, director del Instituto de Ciencias de la Salud. Y recibir a los académicos, a los investigadores y de manera especial a los alumnos del Instituto de Ciencias de la Salud. Bienvenidos. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Francisco Martínez Campos. Adelante, doctor. Una pregunta, ¿se puede proyectar mi presentación? Buenos días a todos ustedes. Presento la cuarta mesa del Coloquio Internacional sobre Justicia Social. Tema: Justicia Social y Cobertura Universal de Salud. Participan en estricto orden alfabético el doctor Eberto Arbolella Casanova, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. El doctor Alberto Jongitud Falcón, director de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud Federal. El doctor Miguel Gerardo Lombera González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Sabemos que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, que promovemos la justicia social cuando respetamos los derechos humanos, el bienestar y la igualdad, cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de discapacidad, género, edad, raza, etnia, religión o cultura. Es por ello que la Universidad del Estado de Hidalgo y su patronato eligieron la justicia social como tema de la quinta edición del FINI, reflejando así su convicción
y compromiso ante una exigencia vital para el respeto de la equidad y la dignidad humana. Es entonces para nuestra universidad un orgullo plantear temas de interés humano en cada una de las ediciones de este Festival Internacional de la Imagen. Por tal motivo, en esta ocasión abordaremos la cobertura universal en salud. Los ponentes son personalidades reconocidas en el ámbito y estrechamente relacionados en la rectoría, dirección, planeación, construcción y los planes y programas en el campo de la salud pública. Su carrera se vincula en diferentes momentos de su actuar profesional con la atención a la población e inclusive en la toma de decisiones vitales para mejorar la salud en México. Para la metodología en el cumplimiento de nuestra participación y tópicos a tratar por nuestros invitados. Son 3 rondas de participación donde el orden será sorteado previamente. Cada participante tendrá un tiempo de 3 minutos para expresar sus ideas. Al término de la primera ronda, daremos 5 minutos para la primera conclusión, donde pueden participar los 3 sin interrumpirse. En la segunda ronda, cada participante tendrá un tiempo de 3 minutos para expresar sus ideas. Al término de la segunda ronda, daremos 5 minutos para la segunda conclusión, donde pueden participar los 3 sin interrumpirse. En la tercera ronda, cada participante tendrá la oportunidad de hablar por 4 minutos, dar una conclusión final y cerrar su participación. Se hará una sesión de preguntas y respuestas, donde el público podrá dirigir las preguntas a un participante en especial o abrir el tema al debate. En los últimos 5 minutos, el moderador opina sobre las conclusiones de la mesa y da tiempo para que la relatora participe. En el entendido que emitir una opinión debe ser respetada. No existe conflicto de intereses ni de ninguna otra índole, porque se trata de un espacio académico donde se privilegian las ideas y la transferencia de los conocimientos. El primer tópico a tratar se llama políticas en salud, justicia social y la salud pública. Segundo tema a tratar, cobertura universal en salud. ¿Existe el acceso universal, oportuno y efectivo en México? Hoy quiero agradecer que al día de hoy nos acompañan alumnos de las diferentes carreras que conforman esta casa de estudios, autoridades, académicos, funcionarios, investigadores, invitados especiales, o personal operativo de las diferentes instituciones de salud, presidentes de colegios y asociaciones de médicos en el Estado, y en especial a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí. Y a propósito de la comunicación efectiva con las imágenes, en este año, donde el programa Universitarios en Acción cumple 20 años de trabajo comunitario ininterrumpido que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en todo el territorio estatal, con la participación de pasantes de servicio social, alumnos en su mayoría del Instituto de Ciencias de la Salud. Nos permitimos recolectar las imágenes, esas imágenes que se registran en nuestra memoria de por vida, eso que captamos por un lapso de tiempo. Y esta vez no solo queremos describirlas, no solo queremos platicarlas, también queremos compartirlas. A manera de introducción, debo mencionar que los principios de justicia, que son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa, pueden contar con una validez universal e incondicional, que no caben ni deben ni pueden estar empañadas por la falta de ética de ninguna de las partes. No puede ni debe explotarse la ignorancia o la necesidad de alguna persona. Las instituciones que parten, se forman y sirven a una sociedad consiguen su justo equilibrio cuando los individuos que laboran en ella y los que reciben su atención encuentran la satisfacción plena. De tal manera que la elección de los gobiernos, la elección de un trabajo, el número de hijos, debería de ser un acto puro de conciencia, parte de la educación. Para poder acceder a la justicia social, las personas necesitan los mínimos de bienestar para la vida. Sin duda, los indicadores de mayor peso son el educativo, los servicios intradomiciliarios y, por supuesto, el acceso al universal, oportuno y efectivo a los servicios de salud, sin importar la ubicación geográfica de nacimiento o de residencia, el ingreso económico, la edad o el género. Partimos desde el principio básico de la calidad, la misma con que se imparten las clases,
con las que fueron formados nuestros maestros y la infraestructura escolar. De ahí echemos un vistazo a los servicios básicos de la vivienda digna y decorosa, el piso firme, la luz, el drenaje, el agua potable y la manera como procesamos los alimentos, que no debería tener impacto alguno en el deterioro para el planeta o para nuestra salud. Existen grandes acciones que han permitido ganar años en la esperanza de vida. Existen también programas que aún con su parcial o mala aplicación han tenido un razonable éxito en la salud de las poblaciones. En la historia de México se han antepuesto las reformas económicas, políticas o electorales y que han resultado poco exitosas, pero a la fecha no se ha marcado un camino real a la reforma total de los servicios de salud como una prioridad nacional. Aún hoy, cuando nuestra democracia parece evolucionar, la salud se ve maniatada a las decisiones políticas. Las enfermedades crónicas y las adicciones son el mayor reto para el presente y el futuro de los sistemas de salud, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Gracias. Ponemos el primer tema, le damos el... Gracias. El primer tema, y en orden de aparición, doctor Juan Jesús lo acaban de nominar para que sea usted el primer participante. Entonces, hablamos de políticas de salud y justicia social y salud pública. Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto, primero, compartir este coloquio con grandes amigos que estamos aquí y que afortunadamente por la invitación tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Hemos trabajado en otros ámbitos, pero ahora aquí ante muchos alumnos catedráticos académicos de la universidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, avísenme a los 3 minutos porque, bueno, y el sorteo fue bastante democrático con justicia social, hablando de equidad y de igualdad. Bien, la justicia social fue perfectamente definida en la presentación. Creo yo que enlazar la justicia social con la salud pública, pues prácticamente resulta obvio. Consideramos nosotros que la justicia social es el procurar el bienestar equitativo de todos los, en este caso de todos los mexicanos y mexicanas, no solo de los mexicanos, sino los que residen en nuestro país, y definitivamente es poder a través de la justicia social lograr conseguir o poner al alcance de la población oportunidades de desarrollo. La justicia social incluso es una bandera que en nuestro país se enarbola a partir de la revolución. El concepto de justicia social quizás inicia en la segunda mitad del siglo XIX y es prácticamente uno de los conceptos que se enarbolan para detonar la revolución de nuestro país a principios del siglo pasado. La justicia social, entonces, busca que todas las personas tengamos las mismas oportunidades, tengamos precisamente un desarrollo personal y un desarrollo social equitativo y que se zanjen las brechas y diferencias que existen entre los diferentes grupos sociales. La justicia social, entonces, se desarrolla de manera natural en la condición humana, pero es una responsabilidad del Estado en cualquier país que se procure el desarrollo social. Y para que este desarrollo social sea efectivo, necesita de varias herramientas. El desarrollo social no se puede dar de manera espontánea si no existe mecanismos a través de los cuales podemos igualar o equiparar
a todos los miembros de la sociedad. Y estas herramientas fundamentales son, sí, el respeto a los derechos humanos, que quizás cuando este concepto de justicia social se desarrolla, el concepto de derechos humanos no existía con la visión que en el siglo XXI tenemos. Esa es una de las guías o herramientas que tenemos para conseguir el desarrollo social. Y las otras dos pilares muy importantes del desarrollo social son sin duda la educación y la salud pública. Es decir, no se puede pensar que haya igualdad, que haya equidad, que haya desarrollo social, si existen diferencias de condiciones de salud entre los miembros de la sociedad que estén condicionados por situaciones económicas, por situaciones de género, por situaciones de color de piel o de raza. De tal manera que ya llegué a los 3 minutos y solo quiero decir que la justicia social es una responsabilidad del Estado y que la salud pública es un mecanismo a través del cual se puede conseguir la igualdad entre los miembros de una comunidad. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, gracias al Colegio de Salud Pública de Hidalgo. Y me voy a permitir, si me dan una oportunidad, voy a hacer algunas reflexiones primero, hablando de políticas públicas. Me parece que el tema de justicia social yo lo voy a tocar al final y yo tenía la inquietud en el camino de decir, ¿hay o no hay? Esto me lo voy a reservar un poco en mi apreciación para al final de las intervenciones. Pero yo quisiera tomar en cuenta y recordar algunos hitos en la historia de la salud pública de nuestro país. Y partiría desde el porfiriato, cuando empiezan los primeros códigos sanitarios y después prácticamente en 1907 con la Constitución, nuestra primera Constitución política, que inicia la parte de salud pública en este país con la creación del Consejo de Salud General, hasta hoy vigente, y que es un organismo prácticamente constitucional y dependiendo del gobierno federal directamente de la Presidencia de la República. En términos también de historia, en 1922 se crea la primera Escuela de Salud Pública en México y además junto con la Escuela de Salud Pública de México se crea la de Johns Hopkins, la de Harvard y Sao Paulo. Recordemos que en los años 40 se crean dos grandes instituciones que le dan vida a la salud pública y a la atención a la salud a la población, que son la Secretaría de Salud en 1943 y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos, me parece, instituciones duras, simbólicas, que nos dan una posibilidad de acceder a servicios de salud en nuestro país. Igualmente, por esas fechas, se crean los primeros institutos nacionales de salud. Paso desde 1943, paso 40 años después, 1983, en donde por primera vez en la Ley General de Salud, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera en el artículo 4 la protección, el derecho a la protección a la salud. Parece que ahí se rompe un esquema importante. Hay que ver qué consideramos como un derecho de protección a la salud, qué implica y qué abarcaría una verdadera protección a la salud. Y de ahí, bueno, pues viene una reforma importante, una reforma financiera del sector salud, de las políticas públicas en salud, que es el sistema de protección social en salud. Y con su instrumento, que ustedes seguramente bien conocen, denominado Seguro Popular. Importante mencionar que a principios del siglo XX, más del 50% de la población moría por enfermedades diarreicas y a principios del 21 prácticamente esas enfermedades han sido controladas. También conveniente señalar un tema que me parece que puede hablar de justicia y de equidad y se llama el Programa Nacional de Vacunación. Un programa que me parece que marca en la salud pública un hito importante y que es justamente en 1973 cuando se genera este programa de vacunación con 6 inmunógenos, después se agregan entre 98 y 2006 12 inmunógenos y hoy tenemos 14 inmunógenos para ser exactos, 14 enfermedades que se previenen. Yo me quedaría con estos hitos de la historia de la salud pública que hasta este momento tenemos para de ahí desprendernos hacia más adelante comentar qué es lo que nos falta por hacer, qué hemos hecho bien y qué tendremos que hacer. Gracias.
Muy buenos días, al igual que mis compañeros, es un honor estar aquí con ustedes, agradecer a la Universidad Autónoma de Hidalgo esta invitación y poder participar aquí con mis compañeros en este coloquio y compartir pues conceptos, ideas y parte de lo que hemos hecho en nuestra vida profesional y estar frente a ustedes, académicos, y sobre todo motiva, ¿no?, a muchos estudiantes, ¿no?, profesionales que serán futuros profesionales de la salud, y comentar pues lo que hemos vivido, hecho, ¿no?, políticas, conceptos, etcétera. Justicia social partiría también desde, como ya lo comentó el doctor, pues desde el Renacimiento se destaca el respeto a la dignidad y a la libertad del ser humano como elementos fundamentales de la moral. La concepción actual de la dignidad es el ser humano, es un valor en sí mismo, por sí mismo, que exige ser considerado y tratado como tal y nunca como un instrumento o una cosa. La salud es un derecho humano indispensable que está en base de una vida digna. La justicia social no puede existir sin salud. Si se carece de acceso a este derecho, se carece de lo más indispensable. La justicia social, ya aquí lo escuchamos, es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera. Defender los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas o de los migrantes, pues es parte de lo que hemos vivido, ¿no?, y que hoy probablemente ya lo escuchemos de una forma más natural, pero realmente también hubo momentos, ¿no?, desde hoy que estamos escuchando parte de la historia, que justamente fueron muchas de las barreras que impedían pues el acceso, ¿no?, a obtener esta justicia social en nuestros pueblos. El acceso a los servicios médicos no solo permite la conservación del bienestar físico y mental de las personas, sino además reduce el impacto en los recursos de las familias, evitando que los hogares se discapaciten o comprometan sus pertenencias y patrimonio, y ese es parte ya de los conceptos que van dando fundamento después a las nuevas políticas en salud que ha dado nuestro país. Sabemos pues que el gasto total en salud revela un enorme reto que México tiene por delante. De acuerdo con la OCDE, estamos por debajo del promedio del gasto total en salud, ya que en los países miembros es de 9.5% del PIB y nuestro país gasta el 6.2%. Y esto sin mencionar que la aportación mayoritaria al rubro de salud en México sigue siendo aún el gasto de bolsillo. Creo que ahí también pararía para luego ya hablar sobre la cobertura. Tenemos 5 minutos de conclusión, si alguien quiere participar. Bueno, quizás el término de justicia social va más allá de los conceptos del siglo XVIII de igualdad, y pasamos al concepto de equidad, es decir, darle a cada quien lo que necesita para desarrollarse como persona, como familia y como sociedad. Si hablamos de igualdad, pondríamos el ejemplo de que a cada quien nos dieran en este momento 10,000 pesos. Quizás para alguien sería muy importante, pero para otros sería totalmente superfluo. Sin embargo, estaremos en un principio de igualdad. El principio de equidad varía en el sentido de que hay que dar lo necesario para que todos tengamos el mismo nivel de desarrollo social. Ese es el concepto fundamental de justicia social. Y en salud, tener justicia social o como instrumento de justicia social quiere decir que tenemos en este país que dar una amplia gama de servicios para que todos los mexicanos tengamos por lo menos una base de la cual podamos todos acceder, exigir y poder recibir servicios de manera equitativa. Hay a quien habrá que hacer más esfuerzo para darles servicios de salud, hay quien necesita menos esfuerzos. Y esto es una responsabilidad del Estado, y las herramientas que ha construido el Estado mexicano, pues aunque han sido imperfectas, han sido con esta intención de cada vez acercarnos más hacia la equidad para tener un verdadero desarrollo social. Yo me quedaría con una reflexión del doctor Arbolella, para empezar a ponerle como un poquito de limón a la herida. Y yo diría, él mencionaba que habiendo salud es una muy buena parte para empezar a pensar en justicia social.
Y la pregunta que yo le hacía ahí a algún compañero entre estos días es, ¿tú crees que con las condiciones de salud, con la política de salud que hoy tenemos, existe justicia social? Y no me contestes más o menos o regular. La respuesta es sí o no. Y yo dejo la reflexión para más adelante y para que cada quien lo reflexione, lo pensemos, en que con el sistema de salud que hoy tenemos, con el sistema universal que se ha planteado y que no se ha alcanzado, me parece que ni siquiera ha arrancado de manera formal, habría realmente el derecho que todos tenemos a la protección de la salud. Y luego entonces, si se cumple o no se cumple ese derecho, si podemos hablar si existe o no existe justicia social en este país. Sí que le puso limón a la herida, ¿no? Justamente, ¿no? Y es parte de lo que creo que podríamos justamente ya iniciar ya el siguiente tema, que no, hablando ya sobre el sistema de salud, ¿no? de nuestro país, insisto, y poder comentar con ustedes pues parte de la experiencia en que el Estado, y uno que en mi caso he trabajado todo el tiempo dentro de la Secretaría de Salud, durante un poquito ya más de 25 años, me ha tocado estar en todos los niveles de atención y escuchando justamente o participando plenamente tanto desde el nivel operativo o en la creación de algunos programas y pensando y justamente tratando de llevar la salud, ¿no? Como sanitarista, pensando en la salud como la parte de prevención, ¿no? Prevención, fomento, ¿sí? Y no la parte clínica que fundamentalmente, o la curativa que nos enseñaron durante que fuimos preparados. Entonces ahí eso es un primer enfrentamiento a la realidad que tenemos cuando salimos a trabajar ya a las áreas, a la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Vamos a curar? ¿Vamos a prevenir? ¿Vamos a restablecer? Y yo creo que son de las preguntas que se ha hecho el Estado, ¿no? Para ver y establecer las políticas, ¿no? Como hoy comenta el doctor Lombera, pretendemos tener una cobertura universal, un servicio universal para poder dar atención de la salud. Hoy yo trabajo en un hospital de alta especialidad, ¿no? Cuando en el primer nivel de atención tenemos todavía carencias muy importantes, pero tenemos que responder también a lo que ya no hicimos, ¿no? Lo que no hicimos bien en manera de prevención para atender las patologías que por edad, por la propia vida, pues hoy enfrentamos, ¿no? La transición demográfica, la transición epidemiológica, y yo parto de que hoy estamos también en la transición de un modelo, ¿no? Un modelo de atención, que vamos de un nivel curativo a irlo pasando hacia un nivel preventivo y curativo real, ¿no? Preventivo y de fomento a la salud real. La salud es del individuo si partimos de lo que fue el concepto de lo que es justicia social, ¿no? Entonces, pues ahí la dejo. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias a los tres por sus aportaciones. El siguiente tópico es cobertura universal en salud. ¿Existe el acceso universal, oportuno y efectivo en México? Le doy la palabra al doctor Lombera, por favor. Sí, ya fue primero el doctor Jorge, sigue usted. No, con mucho gusto, me encanta. Pues miren, hay tiempo, ¿eh? Déjenme poner aquí para que. Gracias. Yo diría, es que casi me dan ganas de regresar a la pregunta. Es que es fácil, es que regresando a la pregunta, quizás cada uno nos podamos responder. Yo hablaría de un programa, y de nuevo regreso al programa de vacunación. Y el programa de vacunación es muy simple. O sea, me parece que México fue de los primeros países, de los países más exitosos en el programa de vacunación de este país, del planeta. Y me parece que es donde uno no puede bajar la guardia. En salud pública, los logros hay que mantenerlos. De lo contrario, nos pasa un Disneylandia, como les ocurrió a los amigos del norte hace algunos meses, en donde bajaron la guardia con las coberturas de vacunación y se les vino un brote de sarampión. Entonces, me parece que en la parte de salud pública, pues no podemos bajar la guardia. Y hoy tenemos, y la Sociedad Mexicana de Salud Pública,
ha colocado en el Senado una ley de vacunación, en donde el gobierno esté obligado por ley a brindar las vacunas a todas las personas en las diferentes edades de la población, desde la población infantil hasta la población más adulta mayor. Y parto de este principio porque pues, el primer rechazo que hemos tenido es convencer a los legisladores, a los senadores, a algunos senadores, no digo a todos, hay unos que están impulsando la iniciativa, en convencer a que nos aprueben esa ley, en donde garanticemos de aquí en adelante recursos que estén dirigidos a ese programa de vacunación. Y regreso al tema de la cobertura universal. Yo preguntaría si hay cobertura universal cuando después de prácticamente 12 años que inició el sistema de protección social en salud, en donde el gasto de bolsillo hace 10 años, 9 años era alrededor del 52% de gasto de bolsillo de las personas que estaban afectadas por un problema de salud, y haciendo la medición en los últimos 2 años, recuerdo fue en 2012, el gasto de bolsillo estaba en el 49%. O sea, este esquema del sistema del Seguro Popular, del sistema de protección social en salud, solo redujo en 3 puntos porcentuales el gasto de bolsillo de la población. Eso habría que ver si eso se llama acceso universal y cobertura universal en salud. También les dejo la reflexión a ustedes. Gracias. Qué bueno que deja ahí, hasta ahí el doctor Lombera. Yo sí creo, insisto, y retomando el concepto de transición del modelo, ¿no? Si bien llevamos 12, 13 años de que se implantó el Seguro Popular, ¿no? Hoy que conocemos todos como Seguro Popular, hoy sí podemos decir que en términos de filiación o que ya hay un brazo financiero es más equitativo para el 98, el 99 o casi el 100% de los mexicanos. Estamos justamente en ese momento en que el conocimiento o el aterrizaje del modelo de atención pues no logra, ¿no? Seguimos teniendo lo que comentó el doctor, de un 52% que había de gasto de bolsillo al 47, 48, 49, o sea, una disminución mínima porque seguimos teniendo gastos de bolsillo. Eso no quiere decir que al acceder a los hospitales o a los centros de salud, sabemos que ya podemos ir, ¿no? Los que tenemos estar afiliados al IMSS, al ISSSTE o al Seguro Popular, que estamos afiliados al Seguro Popular, y no nos costaría, no tendríamos que hacer el gasto de bolsillo. El problema es que no hemos aterrizado el modelo y preferimos ir por 2 cuestiones también, o sea, ya, a lo mejor ya está la afiliación, pero no vamos en términos porque falta lo que tenemos, calidad, la calidad percibida de las unidades de salud que prestan, o sea, la calidad es una barrera todavía ahí que creemos que en la medicina privada nos dan una mejor calidad y que entonces la pagamos, y la oportunidad y el acceso, ¿no? O sea, quizá son 2 de las barreras que tenemos que ir rompiendo. Yo la experiencia que tenemos hoy por hoy en el hospital es el 98% de los pacientes que estamos atendiendo en el hospital tienen ya, están asegurados al Seguro Popular, ¿sí? Los atendemos y ya no hacen un gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, eso ahí habla en 5 meses que llevamos atendiendo a gente con afiliados al Seguro Popular. Pero también atendemos a gente que tiene IMSS, que tiene ISSSTE, y es parte de lo de la reforma que tenemos que ir viendo, cómo nosotros pues tenemos que acceder a esos recursos para atender al mexicano que llega con una problemática al hospital, sin que exista la barrera de soy del IMSS, soy derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o afiliado al Seguro Popular. Ya es la obligación de nosotros ver cómo pues, logramos acceder a los recursos, pero la atención se le debe dar. Eso es lo que hoy estamos viviendo. Estamos en una transición del modelo de atención, ¿no? Bien, gracias. Cobertura universal significa que todos tengamos la forma de acceder a servicios de salud. Ese es el término. Todos
podemos acceder a servicios de salud. Y aquí hay que hacer varias observaciones. Primero, hay muchas situaciones, hay que diferenciar primero lo que es salud pública y lo que es atención médica. En salud pública, en acceso a servicios de salud pública, yo creo que podemos presumir en México que hay muchas situaciones en las que sí tenemos cobertura universal. Un ejemplo es las vacunas. Otro ejemplo es la protección a riesgos sanitarios. Todos disfrutamos de protección de riesgos sanitarios. Sabemos que los alimentos que consumimos, los líquidos que consumimos, lo podemos hacer sin riesgo y esto es universal. Tenemos una serie de servicios que tienen que ver con la salud pública que son universales. Tenemos derecho a servicios básicos urbanos, tenemos que a final de cuentas se transfieren en salud y hay programas incluso que son universales por diversas circunstancias, como por ejemplo el acceso al tratamiento a SIDA, a VIH-SIDA, tiene acceso universal, tiene cobertura universal. Hay muchos aspectos, las vacunas desde luego, la atención de enfermedades diarreicas, la atención de infecciones respiratorias, incluso ahora la atención a enfermedades crónico-degenerativas sin complicaciones son ya de cobertura universal. Yo creo que en mucho hemos avanzado en el sistema. El punto de cobertura universal, la brecha que existe en cobertura universal es cuando hablamos de atención, porque si bien tenemos cobertura universal y puedo tener acceso a la metformina en cualquier centro de salud, no tengo acceso cuando la diabetes ya me provocó insuficiencia renal y no tengo acceso en todos los casos a tener tratamiento, atención a una complicación. Yo creo que aquí hay, incluso el doctor Arbolella lo menciona, tenemos cobertura universal en muchos aspectos, seguimos creciendo, hay que ampliar esa cobertura básica de salud con un modelo de atención primaria que involucre temas como crónico-degenerativas, detección oportuna de cáncer, necesitamos también atención en salud mental, es decir, hay una serie de elementos, de patologías, de circunstancias que están sucediendo, que tenemos que ampliar la cobertura para que la atención sea universal, porque la mayoría de los mexicanos o un gran número de mexicanos los tienen. Ahora, en lo que se refiere a la atención, bueno, es ahí donde tenemos que el aspecto económico es muy importante. Pero si fortaleciéramos con mayor intensidad la atención primaria, si fortaleciéramos el control de enfermedades crónicas en la atención primaria, en lo que se llama primer nivel de atención, seguramente podríamos reducir el gasto en atención médica ya de otras patologías. El indicador de gasto de bolsillo efectivamente es un indicador duro y nos habla de que en atención no hemos logrado el acceso universal, la cobertura universal de salud. Hemos ganado en afiliación, casi el 100% de mexicanos tenemos una institución afiliada, IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, pero nos falta mucho en lo que se refiere a disminuir gasto de bolsillo. Gracias. A continuación, cada participante tendrá la oportunidad de hablar por 4 minutos, dar una conclusión final y cerrar. Lamento que ante un tema tan importante, el obvio del tiempo no nos permite manifestar todas nuestras ideas, pero así está planificado el programa. ¿Sí? Entonces, inicia el doctor Eberto. Sí, gracias. Sí, es complejo, interesante el tema, ¿no? O sea, justicia social, salud pública, medicina curativa, ¿no? O medicina asistencial, ¿no? En fin, como se son los determinantes de la salud, todo lo que en la academia, pero la vida real, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Insisto, es ir caminando en un modelo, ¿no? Donde el Estado se tiene que ir adaptando, las políticas sanitarias se han ido adaptando fundamentalmente para ir logrando esa justicia social que de tanto hablamos. Dos, las acciones
de tamizaje, de detección, de programas de vacunación exitosos, y qué bueno que hoy esté esa iniciativa de ley para que quede pues ya como un derecho más exigible por parte de cada uno de nosotros, términos de vacunación que limitan importantemente el daño, un posible daño de alguna patología a futuro. Eso es fundamental. El compromiso que tenemos como instituciones, como funcionarios, como médicos, pues es justamente lo que tenemos que ir desarrollando y viendo. En un estado igual que nuestro modelo ha sido de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, hoy estamos en una transición también creando redes de servicios, o sea, a final del día también influye importantemente en todo el sistema de atención de la salud, las redes, las coordinaciones y las vinculaciones. Los hospitales ya no podemos vernos como hospitales que todo lo tenemos que resolver dentro de las 4 paredes del hospital, sino estar vinculados con el primer nivel de atención. Del primer nivel de atención no tiene que ir definitivamente a un segundo nivel, sino justamente ir creando las redes, porque cuando somos pacientes, ¿no? Eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es que resolver nuestro problema y dónde es donde mejor nos pueden resolver el problema. Por eso seguimos gastando o haciendo el gasto de bolsillo. Entonces, sí está en las políticas públicas, sí está en las organizaciones ya que ha creado el Estado, el que nos organicemos de mejor manera, podamos resolver pues, ¿no? Y darle la atención a lo que es un derecho fundamental que cada día es más exigible por cada uno de nosotros, ¿no? Insisto que bueno que hoy haya iniciativas como la que impulsa la Sociedad Mexicana de Salud Pública en términos de vacunación y que le pone la cereza al pastel a un programa exitoso, ¿no? Exitoso de salud pública, ¿sí? Totalmente preventivo, ¿sí? Y fundamental, y que nos ha puesto a valer en todo el mundo, ¿no? Entonces, así es, con ejemplos como eso, donde hubo coordinación institucional, participación de todas las partes que tienen que ver con la industria, todas las instituciones de salud, los trabajadores de primer nivel, de campo, enfermeras, etcétera, un trabajo multidisciplinario, pues se logran, ¿no? Los logros importantes como en el programa de vacunación. Ese debe ser el ejemplo a seguir para todos y cada uno del resto de la problemática que tenemos en salud, ¿no? Y les agradezco mucho el habernos invitado, ¿no? Bueno, insistiendo en cobertura universal, yo creo que los mexicanos hemos avanzado mucho y tenemos que seguir avanzando. Ojalá pudiéramos vivir en un país donde pudiéramos dormir hoy en la noche y decir, si me enfermo, si se enferma alguien de mi familia, mis hijos, mis padres, no tengo problemas, existe una cobertura universal. No es así. Sí hemos avanzado mucho, quizás, en que no nos preocupemos porque nos cuesten las vacunas o nos salga sin costo la atención primaria de algunas enfermedades infecciosas. Tenemos que ampliar esa base. Hubo intentos hace años con un paquete básico de salud que cubría por lo menos 13 acciones o 14 acciones que todos los mexicanos podríamos tener derecho. Pero tenemos que avanzar por la transición demográfica, por la atención epidemiológica, tenemos que avanzar en hacer más amplio ese paquete, diríamos, básico de cobertura universal. Y tendríamos que pensar en que el ampliar ese paquete nos permita contener el gasto de atención en un intento de que los gastos catastróficos, los gastos de bolsillo puedan reducirse. Nos falta mucho y quizás tendríamos que sí tener políticas más duras de distribución de recursos para que en este país pudiéramos tener derecho a más servicios de salud sin tener que utilizar gastos de bolsillo. Ojalá pudiéramos llegar a que pudiéramos cubrir efectivamente enfermedad renal o tratamiento de neoplasias o tratamiento con inmunomoduladores. Creo que el tema de cobertura universal es un camino hacia. Yo no podría decir, podríamos ir a cobertura en afiliación, pero todavía nos falta mucho camino para que los mexicanos podamos tener una cobertura universal, sobre todo en atención.
Yo diría, el sistema de protección social y salud trajo dinero a este país, trajo dinero para los niveles de los diferentes niveles de salud, federal, estatal y municipal. Yo haría 4 reflexiones, si me permiten, rápidamente, y después haría algunos otros comentarios. Me parece que con todo este recurso que se ha dado para el Seguro Popular, nos falta una perspectiva del derecho humano a la salud. Hay que considerar ese tema y hay que hacer todo para garantizar ese derecho humano a la salud. Y ese derecho humano a la salud hay que garantizarlo no solamente en cantidad, sino en calidad. No se ha mencionado hoy, pero creo que necesitamos hablar también de calidad en los servicios de salud. Hay recursos, hay que tener medidas estrictas de control financiero. Los recursos fluyen en los niveles federal, estatal y local. Hay que ver cómo vemos y cómo hacemos un escrutinio claro que los recursos no se desvíen hacia equipos costosos y que resulta que el tomógrafo costó 8 millones y en realidad su valor era 2, y dónde quedaron los otros 6, en donde llega el recurso a las áreas de finanzas de los diferentes gobiernos, no hablo de ningún gobierno, federal, estatal, municipal, como sea, llegan a las áreas de finanzas y no van a las áreas de salud, se quedan en las áreas de finanzas y resulta que se fue, y no quiero hablar de campañas políticas, afortunadamente la Sociedad Mexicana de Salud Pública no tiene veda, pero sí les puedo decir dónde se van esos recursos, que van dirigidos hacia la salud de la población y que resulta que van a dar a casas o a corbatas o a trajes de funcionarios. Hay que pensar en un escrutinio y un mecanismo estricto de control financiero. Tenemos que considerar el perfil de riesgo también. Transición epidemiológica, ya lo menciona el doctor Arboela, transición demográfica, hay transiciones de riesgos y transición tecnológica que hay que considerar también. Y en ese sentido, me parece que tenemos que considerar que hoy estamos ante una transición y un perfil epidemiológico diferente, con enfermedades crónicas no transmisibles, con tumores, con enfermedades mentales, en donde hay que apostarle a la prevención. Me parece que hay que apostarle en ese sentido a la prevención y es mucho más barato que al tratamiento. ¿Qué sucede? Que cuando yo le apuesto a la prevención en vacunas, sé que mi hijo no se va, en caso de polio o difteria, yo sé que mañana no se va a enfermar de polio y pasado mañana no se va a enfermar de difteria, pero cuando yo le pido que se vacune una mujer adolescente contra virus de papiloma humano, el decir es que dentro de 30 años no le va a dar un cáncer cervicuterino, la gente lo ve que lejos. Hay que pensar en función de prevención desde ahorita hasta los 50 o 60 años y no pensar, debo hacer ejercicio desde hoy. ¿Por qué? Porque yo eso lo voy a rescatar cuando tenga 60 años, que no voy a tener sobrepeso, obesidad o diabetes. Hay que pensar en función de una cultura de prevención muy sólida en la población. Y bueno, en ese sentido me parece que hay que considerar la parte del desarrollo del recurso humano. Hay que tener bien capacitado el recurso humano, el recurso en salud pública, en salud en general, y empezar desde el primer nivel de atención. Ya se ha mencionado aquí que el primer nivel de atención es importantísimo. Y yo voy a mencionar muy rápidamente, antes de que se me cumpla mi tiempo, disculpen, pero quisiera decir, okay, ya me dio toda la problemática, y ahora, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Yo diría, no, solo voy a mencionar 8 ejes como una propuesta mera para ver si se puede hacer algo. Primero sería pensar en la población, y en ese sentido me parece que hay que pensar en definir cuál es la población, la vulnerabilidad de la población, y hay que dirigirnos a la población que sea la población blanco. Segundo, una atención continua, una atención en los diferentes niveles, con diferentes estrategias y utilizar diferentes modelos. No es esperar al paciente que llegue a la unidad de salud, hay que ir a buscar a los pacientes, hay que utilizar la nueva tecnología, la informática, esta tecnología que nos permite estar en tiempo real en varios sitios. Tercero, métrica del impacto. Tenemos que contar con indicadores para la mejora en la población y usar de nuevo recursos para la métrica de impacto. Hay que estar midiendo indicadores. Cuarto, información. Debemos tener sistemas únicos de información, no que cada quien tenga su propio sistema de información y después hay que estar recolectando información por todas las instituciones. Parece que es importante. Tenemos la tecnología para poder tener sistemas de información únicos. Quinto, ya lo había mencionado, capacitación. Tenemos que invertir en el capital humano. ¿Qué mejor decirlo? En una universidad. Me parece que es el mejor sitio para hablar de que hay que fortalecer la capacitación y tenemos herramientas para hacer capacitación a distancia. Hay que utilizar esas herramientas de nuevo.
Hay que pensar también en incentivos, porque todo suena muy bonito, pero dice la gente, incentivos. Hay que pensar en incentivos económicos y no económicos, me parece, y que respondan a un nivel de indicadores. Que usted cumplió sus indicadores, bueno, tiene ustedes estos incentivos. El séptimo sería el liderazgo. Yo creo que requerimos definir perfiles adecuados para las posiciones que requerimos. Para eso se requiere fortalecer el liderazgo. Y termino con el octavo, que sería innovación. Y aquí hay un potencial gigantesco en innovación. Hoy tenemos la medicina genómica, la proteómica, la nanotecnología, entre otros, y me parece que tenemos que utilizar esas herramientas hoy y hacer una salud pública que parece un poco contradictorio, pero una salud pública personalizada, en donde podamos abarcar grandes poblaciones y a la vez intervenir en cada una de las personas a través de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los tres por su participación. En este momento abro la sesión de preguntas y respuestas con el público, de tal manera que si alguien quiere participar, por favor les pasemos un micrófono. Sí, doctor Gusto. No hay de campo, yo abajo. Rosy. Gracias. Ya se lo pagaron. Doctor, ya se lo pagaron. Creo que no sé. Doctor. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer y felicitar la presencia de todo el panel. El doctor Joquitud mencionó de la posibilidad de vivir en otro país en donde exista una cobertura universal de salud. Mi pregunta para todo el panel es, ¿qué países sí cuentan con una cobertura universal de salud? ¿Y cuál es la diferencia, la gran diferencia o el principal obstáculo para que México sea igual que estos países? Bueno, hay diferentes, en cada país hay diferentes modelos de atención con mayor o menor participación del Estado, es decir, con mayor responsabilidad en cuanto a la provisión de servicios por parte del Estado y otros donde existe mayor presencia de intervenciones privadas e incluso está creciendo mucho en muchos países y en México se está explorando la posibilidad de tener asociaciones público-privadas para la provisión de servicios de salud. Yo creo que el punto es, yo no creo que exista en ningún país donde haya cobertura universal, quizás haya los servicios, pero que los servicios estén ligados al acceso, yo no creo que exista una persona pobre en Estados Unidos o una persona pobre en Inglaterra, tiene muchas veces las mismas o más dificultades que una persona con pobreza en países latinos. La brecha existe. Hay mecanismos y hay sistemas de salud que permiten que esta brecha sea menor, que permiten que la preocupación por el gasto del bolsillo sea menor y están orientados básicamente en primer término a fortalecer la atención primaria y en segundo lugar a dirigir el financiamiento para poder acotar los problemas, al menos los más comunes. En nuestro país yo creo que lo que tendremos que hacer es, insisto, ampliar la cartera de atención primaria en la que todos los mexicanos pudiéramos disfrutar de servicios de salud sin costo, ser ambiciosos en que cada vez haya más enfermedades, más intervenciones, más acciones, para que el gasto catastrófico sea menor. Y por otro lado, orientar el gasto en atención también. Bueno, y fortaleciendo la atención primaria, disminuiríamos los costos de atención. Es decir, si aplicamos vacuna de papiloma, nos vamos a ahorrar tratamiento de cáncer en la mujer. Si controlamos adecuadamente a nuestros diabéticos hipertensos, vamos a tener menor enfermedad cardiovascular y menor enfermedad renal. Esa sería una de las claves. Y la otra sería, en nuestro país, orientar el gasto
orientar el gasto, ese gasto del sistema de protección social en salud, que no se vaya a otros lados, que se blinde y que sirva efectivamente para poder ampliar la cartera de servicios de cobertura universal a la población. Hay países, en los esquemas socialistas, bueno, había acceso universal para todos, aunque la cartera era muy limitada. Cuba es un ejemplo. Los países antes de la caída del muro de Berlín, los de Europa del Este, tenían unos sistemas de salud muy especiales, muy rígidos, pero la cartera de atención estaba siempre limitada. Es buscar el equilibrio y tratar, aspirar a que cada vez esta cartera de cobertura universal sea mayor. Gracias, doctor Jorgito. Doctor Lombera. Gracias, doctor Busto, por su amable intervención y gracias por su anfitrionía. ¿Qué país, decía usted, en qué país existe una cobertura universal? Yo coincido con el doctor Jorgito, me parece que yo no pondría, no firmaría con sangre ninguno de ellos, pero sí puedo decir que algunos países están muy cercanos a ellos y posiblemente yo me atrevería a dar algunos ejemplos, quizás Dinamarca, Irlanda, Islandia, esos tipos de países pueden estar mucho más cerca. ¿Qué falta para que México avance? No digamos que llegue, que avance. Para mí está como fácil la pregunta. Voluntad. Voluntad política, compromiso y que los recursos se utilicen para lo que están destinados. Me parece que si por ahí le vamos con voluntad, con deseos, con inteligencia, me parece que podemos acercarnos mucho más fácilmente a la meta. Y por supuesto quitando pues todo este tema oscuro, por no llamarle de otra forma, del manejo de los recursos. Yo agregaría, partiendo de los ejemplos que ya comentaron mis compañeros, cierto, no existe un país que tenga la cobertura todo cubierto. Los países que más se acercan, como los que ya mencionó el doctor Lombera, son donde las desigualdades no son tan importantes, ¿no? Y aquí todavía en nuestro país, y no nada más por el tema de salud, pues existen desigualdades muy importantes que también, ¿no?, influyen importantemente en el tema escolar, ¿no? O sea, la parte educativa fundamentalmente, ¿no? Son de las brechas o las desigualdades que se tienen que ir eliminando, ¿no? Evitar esos dos polos enormes que existen en nuestro país, ¿no? Que tiene mucho, el que no tiene nada, ¿sí? El que ya tiene acceso a todos los servicios, el que no tiene, en fin. Pero coincido también con el doctor Lombera, o sea, sí tiene que haber mayor voluntad, transparencia en los recursos cada vez son mayores en el tema educativo, en el tema de salud, ¿sí? Pero tenemos que llevarlos hasta las últimas consecuencias, o sea, llevarlo hasta el nivel operativo que muchas veces no llega justamente a esas áreas, ¿no? Entonces, yo eso es lo que agregaría para lo que ya comentaron mis compañeros. Gracias, doctor Alberto. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Tavares. Doctora, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Bueno, escuchando las exposiciones, quisiera hacer una reflexión y a la vez una pregunta. Cuando se habló de los elementos de justicia social, se hablaba de educación, o se marcó a la educación, a las condiciones de la vivienda y agregaría del entorno, y después solo relacionado con el acceso a la salud, incluida lo que representa la cobertura universal. Sin estar en desacuerdo con los planteamientos y sobre todo con cuáles serían los retos en el ámbito de la salud, especialmente de la salud pública, considero que también como una obligación del Estado tiene que ver con mejorar todos los determinantes de la salud, que no todos están en poder de las instituciones de salud o de los prestadores de salud, aun cuando se contemple dentro de ello diversas acciones de la salud pública. Considero que también una política pública tendría que considerar de manera transversal el bienestar de la población y que ciertamente es la salud una atención que debe de ser preventiva, pero que también una acción de prevención tiene que ver con modificar las condiciones del entorno, porque las enfermedades diarreicas, me referiría a las enfermedades diarreicas, a otras enfermedades infecciosas, pues tienen mucho que ver con el entorno.
Ciertamente, como menciona el doctor Longitud, las enfermedades crónicas tienen que ver también con la actuación que el Estado tiene para poder hablar de cómo modificamos la conducta de los ciudadanos en términos de tener una participación de autocuidado. Entonces, yo creo que el reto efectivamente es muy amplio, y si regresamos a aquellos países que casi logran esa cobertura universal, pero también están insertos en otra evolución. Tienen otra evolución, tienen otros elementos de saneamiento básico, de accesibilidad a servicios, no solamente de accesibilidad a servicios de salud. Gracias. Perdón, tomo la palabra. Doctora, tal vez que gracias por su comentario, me parece muy atinado y además me da oportunidad de hablar un tema que el reloj ya no me lo permitió y se llama determinantes sociales, que usted bien lo mencionaba. Y en efecto, se hablaba en la parte de justicia social de educación, de vivienda y de, usted mencionaba, y salud. Nos está faltando también la parte de alimentación. Entonces, me parece que los determinantes sociales justamente son los que nos generan, y está aquí entra perfectamente bien el componente de transición de riesgos. Y no hay más que irnos un siglo hacia atrás, y también hay que hablar bien de este país. Este país ha hecho cosas y cosas buenas, y hay que reconocerlo, y seguimos haciendo cosas buenas. Yo pongo como el dedo en la llaga porque así me parece que debemos actuar para poder intentar revolucionar y mejorar mucho de mejor forma las políticas públicas. Pero, en efecto, hace un siglo, el riesgo, y por eso la transición de riesgos, el riesgo de enfermarse era básicamente derivado de las condiciones de la vivienda, de las condiciones de sanidad que existían, en donde no había agua potable, no había drenaje, piso de tierra, no había vacunas, y entonces los riesgos en ese momento eran riesgos inherentes a la época que vivíamos, en el que prácticamente eran riesgos de enfermedades más transmisibles, y la gente por eso es que moría a los 50 años de edad, incluso hace un siglo moría a los 35 años de edad. Hoy los riesgos son diferentes, por eso es que también el abordaje debe ser diferente, sin olvidar los riesgos del pasado de hace un siglo, que todavía tenemos algunos rezagos, y bueno, pues el Estado de Hidalgo es uno de ellos, en los que hay que entrar todavía, tenemos algunas deudas que generan determinantes sociales y que eso genera problemas en la salud, como son, pues, de nuevo también poblaciones rurales con condiciones no adecuadas para la parte de sanidad. Hoy tenemos riesgos también de un México más moderno, y este es donde viene de nuevo la transición de riesgos. Hoy los riesgos son el sedentarismo, la inseguridad, y entonces no tengo posibilidades de salir al parque a hacer ejercicio, a hacer deporte, estilos de vida saludables o no, tabaquismo, alcoholismo, el uso de los vehículos y los celulares y ligado con los accidentes. Entonces, los riesgos hoy son diferentes y todos finalmente se enmarcan en determinantes sociales, justamente, que tenemos que abordar esos determinantes sociales para poder generar políticas públicas, no solo en salud, sino políticas públicas en términos de determinantes sociales. Y ahí hay una brecha que lamentablemente salud pagamos luego todos esos platos rotos. Y bien decía un exsecretario, el doctor Julio Frenk, que nosotros somos víctimas de nuestros propios éxitos en salud, somos víctimas de nuestros éxitos. El éxito de la vacunación, el éxito de contender con el VIH-Sida, el éxito de estar atentos al ébola cuando vino el anthrax. Entonces, me parece que es un punto que usted señala importante y que hay que considerarlo. Determinantes sociales es un punto en la agenda que hay que estarlo manteniendo vigente. Gracias. Doctor Longitud, por favor. Sí, efectivamente, bueno, los países y el comentario de la maestra Ana María se liga con el comentario del doctor Busto, pues en los países donde tienen más cobertura es donde hay más justicia social, donde las brechas son mucho menores. Todavía en nuestro país un niño que nace en Chiapas tiene una expectativa de vida mucho más reducida que un niño que nace en Nuevo León. Esa brecha es lo que impide en nuestro país aspirar a una cobertura total en todos sentidos. Los determinantes sociales pues son determinantes.
por eso llaman así. La condición heterogénea de nuestro país es una realidad de la que tratamos de ir disminuyendo esas. Y el otro punto que yo creo que es importante en esta cuestión de riesgos es que estamos pasando de que la prevención ya no es únicamente el servicio de salud quien me la debe de proporcionar, sino estamos entrando a que muchas de las enfermedades son a través del autocuidado. Y ahí es donde también nos cuesta mucho trabajo. Era más fácil cuando nos enfermamos de diarrea, nos daban el medicamento, el médico indicaba qué hacer, pero cuando ahora es el cambio de estilo de vida, donde tengo que hacer el esfuerzo de cambiar mi estilo de vida, de hacer ejercicio, de no fumar, de alejarme de las adicciones, de tener una alimentación saludable, es donde también creo que tenemos un gran reto que trabajar. A final de cuentas, creo yo que la gran riqueza que tiene este país es precisamente esta gran heterogeneidad que nos hace trabajar por disminuir brechas, y al mismo tiempo tenemos preocupaciones todavía por un episodio de vacunación que acaba de suceder, a lo mejor por condiciones sanitarias inapropiadas, y tenemos la necesidad de estar pensando en inmunomoduladores para tratamiento de enfermedades verdaderamente raras y costosas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una visión muy amplia y no solo considerar los aspectos de salud, hay que considerar efectivamente los determinantes sociales. Muy importante el cambio de estilo de vida, que es un trabajo que hay que hacer mucho a través de promoción y de prevención, y utilizar la tecnología para poder mejorar nuestra información de tener un estilo de vida más saludable. Gracias, doctor Jovito. Una pregunta más. Bueno, yo, Neri. Sí, adelante. Buenas tardes, para empezar. Agradezco lo que es la invitación que nos hicieron para estar aquí. Mi pregunta va enfocada más que nada al doctor Gerardo. Si ya bien habíamos hablado todos en lo que eran factores económicos, que el gobierno daba lo que eran los incentivos, pero no era tanto que los diera, sino que estos se perdían. Y el doctor Gerardo había dicho que se tenía que hacer un escrutinio y control económico para que estos pudieran llegar. Mi pregunta sería, ¿cuál sería el control y escrutinio que usted sugeriría para que estos servicios se pudieran brindar de la forma adecuada y que estos servicios llegaran económicamente a lo que es, que no se perdieran? Gracias por la pregunta. Pues también lo veo fácil, es que me gusta ver las cosas como sencillas para no complicarla demasiado. Yo diría, ¿por qué recursos etiquetados para salud tienen que hacer escala en la Secretaría de Finanzas de los gobiernos estatales? Pues los dedico, si son etiquetados, los mando directamente hacia el programa que requiere el recurso, porque después la doctora Tavares está peleando para que le manden el recurso porque ya no tiene dinero para pagarle a los vacunadores y el recurso se quedó por ahí en la Secretaría de Finanzas. Hubo un ejercicio en el gobierno federal hace unos 10 años o menos, quizás 8 años, en el que se le incrementó el impuesto al tabaco. Solo pongo ese ejemplo. Pero la condición de ese incremento de tabaco que Salud lo argumentó con una serie de elementos y de estudios, era el recurso, y eso fue platicado con la Secretaría de Hacienda, es recurso que se genere de ese plus del tabaco que está pagando la gente, es recurso que va directamente, sin escalas, a la Secretaría de Salud, porque finalmente lo que pensamos en ese momento es que la gente estaba pagando un seguro, valga la expresión, estaba preasegurándose, porque al final del camino, y es que es el tema de no ver hacia adelante, no ver el horizonte, al final del camino esa persona que está fumando, que está consumiendo tabaquismo, nos va a costar a muchos mexicanos de nuestros impuestos en la atención que tenga que dársele por problemas de cáncer de pulmón o otros problemas vinculados con el tabaco. Entonces es etiquetar y enviar los recursos precisamente a las instancias donde verdaderamente deben utilizarse los recursos. Eso sería como mi lógica de pensamiento, y no triangularla a través de una secretaría que maneja todos los recursos de todos los programas, y que si hoy el funcionario público en más alto nivel en el sitio, país, estado, municipio, no quiero hablar de ninguno, dice, es que urge en este momento mandar recursos porque se me vienen
los maestros y entonces tengo que incrementarles, darles un bono, los desvía esos recursos. Parece que los recursos deben estar etiquetados y hay que mandarlos justamente a las áreas que utilizan esos recursos y los aplican. Esa sería mi propuesta. Gracias, doctor Lombera. Doctor Jongitud, por favor. Aunado a lo que muy precisamente dice el doctor Lombera, yo diría dos comentarios más. Uno, evaluación. El dinero que te doy, ¿qué resultados me está dando? En México, como decimos, no te mides. Efectivamente, no nos medimos. No evaluamos si el dinero que llega está cumpliendo con la función. Uno, esa evaluación. Dos, el Seguro Popular hizo, por ejemplo, hace que la definición del doctor Julio Frenk, el dinero sigue a la persona. O sea, hay una cápita y ahí está perfectamente establecido. Hay que hacer, desde luego, mecanismos de control administrativo que permitan, como lo menciona muy bien, el hospital, seguramente el hospital de Iztapaluca es un OPD, para que el recurso le llegue directamente y no a través de ningún intermediario. Se están haciendo ejercicios en la Administración Pública Federal para la rendición de cuentas y la transparencia de que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Y otro aspecto muy importante, a veces el problema no es tener dinero, a veces es saber cómo lo utilizamos, en dónde lo utilizamos. A veces utilizamos el dinero en estrategias o programas de poco impacto y olvidamos las estrategias o financiar estrategias de alto impacto. Estamos preocupados por atender un determinado núcleo de la población por diversas circunstancias. Qué bueno que hay dinero para VIH-Sida, pero bueno, es un núcleo muy reducido, qué bueno que se cubre. Pero tenemos que ser racionales y tratar de dirigir los recursos a donde más impacto, a donde más beneficio van a tener. Creo que también ese es un ejercicio que no se hace a veces con la puntualidad que se debería de hacer. A mí me gustaría agregar, si bien no es el tema pero partiendo de esta pregunta también en el país hemos hecho cosas buenas y mucho es por lo que hemos ido exigiendo para lograr esa justicia social o la equidad, etc. Y uno es hoy la ley de transparencia y de rendición de cuentas en que todos y cada uno vamos a estar obligados a rendir, a transparentar y a rendir cuentas. Y así los dineros que estén etiquetados, ¿no? Como bien dice el doctor, que tienen que llegar al hospital, al centro de salud y todo, los directivos o los funcionarios, pues tendremos que justamente también de informar, ¿no? ¿Qué hicimos con esos recursos? Y la sociedad exigir de mejor manera, ¿no? De mejor manera cuentas, ¿no? O sea, al final del día son recursos de nosotros, ¿no? De que pagamos a través de nuestros impuestos y que tienen que ir a dar a los programas que son los que al final del día se ponen a consideración de todos, ¿no? Entonces, la ley de transparencia y rendición de cuentas es un elemento importante, es una herramienta importante que nos dará, y hoy a nivel federal, estatal, municipal, etcétera, ya cubre todo el extracto de gobierno, ¿no? Gracias, doctor. Última pregunta, por favor. Doctor Paz. Sí, buenas tardes. Muy agradecido de estar aquí. Felicidades a todo el panel por su participación. Hablando de la justicia social, mencionaba específicamente como responsabilidad propia del Estado. Esto nos lleva a la parte de equidad que mencionaba el doctor Jongitud. Si bien una de las propuestas es la universalidad de los servicios, las políticas públicas en nuestro país tienen que llevarnos a la municipalización de los servicios de salud, el fortalecimiento en la formación de los recursos humanos que la ejercen para la toma de decisiones locales en salud pública. La salud pública es una política pública del más alto nivel, no es un discurso político en público. Gracias. Bien. Sí, doctor Lombera, perdón. No, yo aprovecho para seguir el comentario de Juan Carlos y felicitarlo por su reflexión. Me encanta, vende muy bien la salud pública, me gusta su comentario y lo tomo. Y yo solo quiero tomar la palabra para, después de todas estas charlas y reflexiones que hemos hecho entre todo el panel y por supuesto el público, yo quisiera que ustedes mismos se respondieran cómo ven la justicia social en este país después de lo que se ha mencionado. Ahí les dejo. Les sigo dejando la reflexión y me parece que cada quien tenemos una respuesta. Gracias. Gracias, doctor.
Bien, pues la organización de este tipo de coloquios y de mesas tiene también una caducidad, de tal manera que en cumplimiento del programa y del tiempo, y antes de darle la palabra a la relatora que nos diga cuál es la conclusión general, tengo que decirles que la salud pública, creo, es un mecanismo exitoso para garantizar a las poblaciones el vivir mejor. Estoy seguro que en el ejercicio del trabajo de muchas de las personas que están aquí, es que hoy tenemos logros importantes en la salud pública. Yo quiero felicitarlos por su participación, pero más que todo quiero alentarlos a que sigan trabajando como amigo. Quiero exigirles como ciudadano que se sigan esmerando, ¿no? Y como los universitarios tenemos el compromiso, quiero que cuenten con el apoyo de todos los que estamos para que sigan haciendo esas políticas, esas ideas, esas propuestas. Entonces, a nuestro maestro, el doctor Jongitud, muchas gracias por estar hoy aquí y siempre con su bomonia de participación con nosotros, ¿no? Al representante de todos los sanitaristas en el país, doctor, qué bueno que tiene usted la libertad de decir exactamente lo que piensa y lo que quiera. Bienvenido a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y a mi amigo el doctor Eberto, quiero decirles que el hospital de Ixtapaluca, en el que ahora ya tenemos médicos internos de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sí es un ejemplo de hospital, tan solo por decir nada, tiene 14 quirófanos, acelerador lineal, tomógrafos, personal. Creo que es un ejemplo y ojalá se utilizara el dinero así en todos los hospitales de los estados. Seríamos un país distinto. A los tres, muchas gracias por participar y le cedo la palabra a la relatora. Gracias. A continuación se hace entrega de reconocimiento. Perdón, va a la relatora y después el reconocimiento. Perdón. Gracias. Perdón, doctora Delanís. Gracias, buenas tardes. Seré muy breve para no seguir interrumpiendo con el tiempo de todos. Bueno, creo que algo que fue muy importante en este panel que tuvimos el día de hoy fue mostrar que finalmente dentro de la amplia variedad de cuestiones que abarca la justicia social está la salud y que eso no lo podemos dar nada más como algo por sentado, que es algo que debe estar en el debate, que tiene demasiadas aristas que involucrarse y de las cuales tenemos que ser conscientes de ellas. Creo que todos de alguna manera hicieron un breve recuento histórico donde lo importante allí es enfatizar que en el caso mexicano, o sea, desde el siglo XIX muy concretamente, la segunda mitad, las autoridades, quienes han estado al frente de los designios de la población, han tenido muy en cuenta que esta parte de salud es una de las cuestiones que se tenían que legislar. Se han dado pasos y muy importantes. México ha estado desde los primeros pasos, por ejemplo, ser miembro fundador de la Organización Panamericana de la Salud, no es cualquier evento. Cómo se fue fundando la Escuela de Salubridad Pública, que hoy es el Instituto Nacional de Salud Pública, dentro de las muchas variantes de las leyes, las constituciones que han hecho una diferencia. Sin duda no podemos pensar que México el día de hoy está igual que hace 100 o 200 años. Ha habido avances importantes en materia de legislación, en materia de infraestructura y en la precisamente formación del recurso humano, que creo que es algo que todos enfatizaron. Dentro de esta problemática de la justicia social y la salud, dejaron ver que no todo está como que roto. Finalmente hay una legislación que está respaldando, ha habido avances importantes, la infraestructura está y los pasos a seguir, como mencionó el doctor, parecen muy sencillos. Simplemente pareciera más bien que a la gente se le va olvidando qué es lo que tiene que hacer en el camino. ¿Qué es lo que nos queda entonces para un ámbito universitario? Finalmente, ¿cuál es el reto para el día de hoy? Uno, yo considero es no perder de vista que están en formación, que es un capital humano que va a ser lo más importante, que dependiendo el punto donde esté uno trabajando finalmente en atención primaria, cuando tiene uno que avanzar, poder llegar a estas políticas, el tener en cuenta que esa atención a la salud no es solamente una cuestión mecánica, sino tomar en cuenta precisamente las brechas que hay que
quitar. También estar viendo la parte de, finalmente, de estos determinantes sociales y poderlos tomar en cuenta va a permitir que ese sistema de salud, lentamente ese engranaje pueda aceitarse mejor, pero la diferencia la haremos cada uno. Creo que el tema da para muchísimo, el debate está abierto, la pregunta queda abierta, no tiene una respuesta cerrada, pero creo que lo más importante es llevarnos a esa reflexión. Gracias. Gracias, doctora. Ahora sí. Por favor, gracias. El reconocimiento a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato y el Festival Internacional de la Imagen otorga el presente reconocimiento por su participación en la cuarta mesa del Coloquio Internacional sobre Justicia Social, realizado en el marco de la quinta edición del Festival Internacional de la Imagen, el FINI 2015. Pachuca de Soto, Hidalgo, 14 de mayo del año 2015, firma el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y de manera respetuosa le pedimos al médico cirujano especialista José María Busto Villarreal, director del Instituto de Ciencias de la Salud, haga entrega de estos reconocimientos de participación. Recibe reconocimiento de participación el doctor Alberto Jongitud Falcón. Recibe reconocimiento de participación el doctor Miguel Gerardo Lombera González. Recibe reconocimiento de participación doctor Eberto Arbolella Casanova. Recibe reconocimiento de participación la relatora, doctora Mercedes Alanís Rufino. Y recibe reconocimiento como moderador el doctor Juan Francisco Martínez Campos. Fuertes los aplausos para los participantes de esta cuarta mesa del Coloquio Internacional Justicia Social, Cobertura Universal de Salud. Invito a ustedes a despedir a los participantes de la cuarta mesa del Coloquio Internacional Justicia Social, Cobertura Universal de Salud. En este momento se realiza la toma de la fotografía oficial de esta presentación. Ahora sí invito a ustedes a despedir a los participantes. A todos ustedes por su presencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Formas económicas, políticas o electorales y que han resultado poco exitosas, pero a la fecha no se ha marcado un camino real a la reforma total de los servicios de salud como una prioridad nacional. Aún hoy, cuando nuestra democracia parece evolucionar, la salud se ve maniatada a las decisiones políticas. Las enfermedades crónicas y las adicciones son el mayor reto para el presente y el futuro de los sistemas de salud, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Gracias. Ponemos el primer tema, le damos el... Gracias. El primer tema, y en orden de aparición
doctor Juan Jesús lo acaban de nominar para que sea usted el primer participante. Entonces, hablamos de políticas de salud y justicia social y salud pública. Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto, primero, compartir este coloquio con grandes amigos que estamos aquí y que afortunadamente por la invitación tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Hemos trabajado en otros ámbitos, pero ahora aquí ante muchos alumnos, catedráticos, académicos de la universidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, avísenme a los 3 minutos, porque, bueno, y el sorteo fue bastante democrático, con justicia social, hablando de equidad y de igualdad. Bien, la justicia social fue perfectamente definida en la presentación. Creo yo que enlazar la justicia social con la salud pública, pues prácticamente resulta obvio. Consideramos nosotros que la justicia social es el trabajo comunitario ininterrumpido que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en todo el territorio estatal, con la participación de pasantes de servicio social, alumnos en su mayoría del Instituto de Ciencias de la Salud. Nos permitimos recolectar las imágenes, esas imágenes que se registran en nuestra memoria de por vida, eso que captamos por un lapso de tiempo, y esta vez no solo queremos describirlas, no solo queremos platicarlas, también queremos compartirlas. A manera de introducción, debo mencionar que los principios de justicia, que son objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una situación contractual justa, pueden contar con una validez universal e incondicional, que no caben ni deben ni pueden estar empañadas por la falta de ética de ninguna de las partes. No puede ni debe explotarse la ignorancia o la necesidad de alguna persona. Las instituciones que parten, se forman y sirven a una sociedad consiguen su justo equilibrio cuando los individuos que laboran en ella y los que reciben su atención encuentran la satisfacción plena. De tal manera que la elección de los gobiernos, la elección de un trabajo, el número de hijos, debería de ser un acto puro de conciencia, parte de la educación. Para poder acceder a la justicia social, las personas necesitan los mínimos de bienestar para la vida. Sin duda, los indicadores de mayor peso son el educativo, los servicios intradomiciliarios y, por supuesto, el acceso al universal, oportuno y efectivo a los servicios de salud, sin importar la ubicación geográfica de nacimiento o de residencia, el ingreso económico, la edad o el género. Partimos desde el principio básico de la calidad, la misma con que se imparten las clases, con las que fueron formados nuestros maestros y la infraestructura escolar. De ahí echemos un vistazo a los servicios básicos de la vivienda digna y decorosa, el piso firme, la luz, el drenaje, el agua potable y la manera como procesamos los alimentos, que no debería tener impacto alguno en el deterioro para el planeta o para nuestra salud. Existen grandes acciones que han permitido ganar años en la esperanza de vida. Existen también programas que aún con su parcial o mala aplicación han tenido un razonable éxito en la salud de las poblaciones. En la historia de México se han antepuesto las reformas. Abordaremos la cobertura universal en salud. Los ponentes son personalidades reconocidas en el ámbito y estrechamente relacionados en la rectoría, dirección, planeación, construcción y los planes y programas en el campo de la salud pública. Su carrera se vincula en diferentes momentos de su actuar profesional con la atención a la población e inclusive en la toma de decisiones vitales para mejorar la salud en México. Para la metodología en el cumplimiento de nuestra participación y tópicos a tratar por nuestros invitados. Son 3 rondas de participación donde el orden será sorteado previamente. Cada participante tendrá un tiempo de 3 minutos para expresar sus ideas. Al término de la primera ronda, daremos 5 minutos para la primera conclusión, donde pueden participar los 3 sin interrumpirse. En la segunda ronda, cada participante tendrá un tiempo de 3 minutos para expresar sus ideas. Al término de la segunda ronda, daremos 5 minutos para la segunda conclusión,
donde pueden participar los tres sin interrumpirse. En la tercera ronda, cada participante tendrá la oportunidad de hablar por 4 minutos, dar una conclusión final y cerrar su participación. Se hará una sesión de preguntas y respuestas, donde el público podrá dirigir las preguntas a un participante en especial o abrir el tema al debate. En los últimos 5 minutos, el moderador opina sobre las conclusiones de la mesa y da tiempo para que la relatora participe. En el entendido que emitir una opinión debe ser respetada. No existe conflicto de intereses ni de ninguna otra índole, porque se trata de un espacio académico donde se privilegian las ideas y la transferencia de los conocimientos. El primer tópico a tratar se llama políticas en salud, justicia social y la salud pública. Segundo tema a tratar, cobertura universal en salud. ¿Existe el acceso universal, oportuno y efectivo en México? Hoy quiero agradecer que al día de hoy nos acompañan alumnos de las diferentes carreras que conforman esta casa de estudios, autoridades, académicos, funcionarios, investigadores, invitados especiales, o personal operativo de las diferentes instituciones de salud, presidentes de colegios y asociaciones de médicos en el Estado, y en especial a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí. Y a propósito de la comunicación efectiva con las imágenes, en este año donde el programa Universitarios en Acción cumple 20 años de... Director del Instituto de Ciencias de la Salud. Y recibir a los académicos, a los investigadores y de manera especial a los alumnos del Instituto de Ciencias de la Salud. Bienvenidos. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Francisco Martínez Campos. Adelante, doctor. Una pregunta, ¿se puede proyectar mi presentación? Buenos días a todos ustedes. Presento la cuarta mesa del Coloquio Internacional sobre Justicia Social. Tema: Justicia Social y Cobertura Universal de Salud. Participan en estricto orden alfabético el doctor Eberto Arbolella Casanova, director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. El doctor Alberto Jongitud Falcón, director de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud Federal. El doctor Miguel Gerardo Lombera González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Sabemos que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, que promovemos la justicia social cuando respetamos los derechos humanos, el bienestar y la igualdad, cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de discapacidad, género, edad, raza, etnia, religión o cultura. Es por ello que la Universidad del Estado de Hidalgo y su patronato eligieron la justicia social como tema de la 5ª edición del FINI, reflejando así su convicción y compromiso ante una exigencia vital para el respeto de la equidad y la dignidad humana. Es entonces para nuestra universidad un orgullo plantear temas de interés humano en cada una de las ediciones de este Festival Internacional de la Imagen. Por tal motivo, en esta ocasión, Justicia Social, Cobertura Universal de Salud. Vamos a recibirlos con los aplausos fuertes a los participantes de la 4ª mesa del Coloquio Internacional sobre Justicia Social.
Participan en la cuarta mesa del Coloquio Internacional Justicia Social. El día de hoy el tema Justicia Social, Cobertura Universal de Salud. Y damos la bienvenida al doctor Alberto Jongitud Falcón, director de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Bienvenido, doctor. Recibimos al doctor Miguel Gerardo Lombera González, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Recibimos en esta casa de estudios al doctor Eberto Arbolella Casanova, director del Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca. Como relatora de esta cuarta mesa, recibimos a la doctora Mercedes Alanís Rufino. Y como moderador nos acompaña el doctor Juan Francisco Martínez Campos. Saludamos su presencia en este acto académico del médico cirujano especialista José María Busto Villarreal,